me llama la atención de un comercial específico, el cual se llama Chao Jefe. ¿Lo ha escuchado usted, no? Sí, parece que sí. Chao Jefe se llama el comercial. Y me llama profundamente la atención porque por lo menos enfatiza dos cosas. Y estas cosas justamente son que uno es como más feliz por no tener un jefe que lo mande, y aún más profundo que uno puede llegar a ser más feliz por no trabajar. Un comercial en cierta medida que busca un premio porque está transmitiendo lo segundo, y lo segundo es que uno trabaja simplemente para recibir un dinero y mantenerse tranquilamente. Ahora, la propuesta es clara. Es chao jefe. Ni siquiera le da las gracias. Oye, compadre, te digo, pega. No. Y eso me llama profundamente la atención porque ¿por qué la gente desea tener vacaciones eternas? ¿Por qué incluso el eslogan promueve unas personas ahí desnudas que van caminando hacia la playa, ¿no? Chao jefe, y van desnudas. Entonces, no estoy en contra de las vacaciones, pero sí estoy en contra de los deseos egoístas que promueven el individualismo y que además no solamente promueven, sino que manifiestan un real acuerdo con la sociedad respecto a la flojera. Si para qué estamos con cuentos, decirle chao jefe es una motivación, digamos, para no trabajar. Entonces, el premio se gana para que usted no trabaje y se gaste ese dinero de manera egoísta en una playa nudista. Y ese comercial lleva muchos meses en pantalla y funciona. Aparentemente esta marca comenzó a vender un poquito más a partir de esos comerciales. De esa manera se mantienen los comerciales en la pantalla. Por lo tanto, hay mucha gente que piensa que el trabajo en sí es un mal necesario y que lo mejor que le pudiera pasar en la vida sería un premio como este para no tener que trabajar. Sin embargo, la perspectiva bíblica no pagana enseña que el hombre y la mujer, para su propia estima y para un gozo también personal, necesita el trabajo y no el exceso de descanso. Se ha entendido en más de alguna ocasión de que el trabajo es un castigo de Dios posteriormente a la caída del Edén en Génesis 3. Pero de ninguna manera. Cuando Dios crea al hombre, deja explícitamente dicho en Génesis 2:15 de que tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Si eso no es trabajo, ¿qué es lo que es? El trabajo es parte importante de nuestra humanidad, el trabajo es parte importante de que somos creados incluso a imagen y semejanza de Dios y que Dios trabaja, por lo tanto nosotros también debemos trabajar. Es la manera en que nosotros incluso encontramos dignidad, en la que nuestras capacidades y en el desarrollo de esas capacidades nosotros podemos ir comprobando incluso constantemente a través del trabajo que somos creados a la imagen de Dios. Y el trabajo, por lo tanto, es divino. Hay ahí grandeza. Hay grandeza ahí en el estudio mientras usted se prepara para trabajar. Hay logros incomparables cuando el trabajo se hace de buena manera. Dios mira al hombre gratamente y sin duda hay bendición a través de glorificar a Dios por medio del trabajo. La Biblia enfatiza que el trabajo es maravilloso y hermoso,
Eclesiastés 10, solamente les voy a mencionar 2 libros de la Biblia, porque había muchas citas con respecto al tema. Eclesiastés 10, 15 al 18 nos enseña esta perspectiva bíblica del trabajo. Proverbios 6, Proverbios 10, Proverbios 12, Proverbios 13, Proverbios 15, Proverbios 18, Proverbios 19, 24, Proverbios 20, Proverbios 22, Proverbios 26. Incluso claramente, después de avalar el trabajo, estos proverbios condenan la pereza y condenan la vagancia. San Pablo, el apóstol Pablo, confronta a los creyentes flojos. Habían creyentes que estaban esperando la venida del Señor. Entonces, ¿para qué vamos a trabajar? El Señor viene, Maranata, ¿cierto? Entonces, confronta a estos creyentes que dejaron de trabajar y ¿sabe qué? Lo más barça es que vivían de las ofrendas, pensaban que eso estaba bien. Entonces Pablo le dice ahí en la carta de Tesalonicenses, si alguno no quiere trabajar, bien, que no coma entonces. Y ahí se fueron todos a trabajar. Es importante rescatar esta perspectiva del trabajo. Somos protestantes y hacemos las cosas para la gloria de Dios, incluyendo el trabajo. Creemos que trabajar es un mandamiento de Dios para sus hijos, para el desarrollo, no económico simplemente, sino para el desarrollo que Dios mismo ha deseado en la historia. Recuerden que la historia del universo comienza en un jardín y termina en una ciudad. Es imposible, perdón, sonó bonito igual, es imposible que de un jardín a una ciudad esto pase sin trabajar. El cristiano comprende entonces que debe trabajar con ánimo y con excelencia. Y este cuarto mandamiento declara de manera enfática que por lo menos hay 6 días de cada semana para trabajar. 6 días son para trabajar en adoración y un día para descansar en adoración. El Señor no dijo 6 días descansarás en adoración y solamente 1 trabajarás. Nos obsequió 6 días para que cumpliéramos con nuestros quehaceres, pidiéndonos un solo día para el descanso y el poder adorarlo a Él. Abramos Éxodo 20, perdón. Y espero que se haya aclarado un poquito. Las perspectivas paganas y no seamos como los hermanos de Tesalonicenses. Comprendamos realmente que el Señor condena a la pereza y condena la vagancia. Así que levántese temprano, no. Y esto es realmente importante porque transforma nuestra vida, pero no solamente nuestra vida, sino que influye esta decisión incluso en lo más profundo de nuestra sociedad. El mandamiento dice lo siguiente, en Éxodo 20, versículo 8. Voy a tomar un poquito más agua para que no suene como sonó. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día.
Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El día de reposo, primero que todo, fue hecho para bendición del hombre. El Señor nos hizo y Él nos conoce. Incluso el Salmo dice que Dios nos formó en el vientre de nuestras madres. Él conoce lo más profundo de nosotros. La comida que nos gusta. El Señor sabe que yo me gozo en Él cuando como completo, por ejemplo. Y hay gozo en mi alma. Y es grande el gozo también. Y el Señor nos conoce porque Él nos hizo, Él nos formó, incluso esos gustos, los olores que a nosotros nos fascinan, lo que a usted le encanta. Si le gusta la playa, el Señor sabe que le gusta y puso a usted para que le gustara la playa. Y eso es maravilloso. Si a usted no le gusta el fútbol, el Señor lo hizo para que no le gustara el fútbol. Y que le gustaran otras cosas. Hay vocaciones determinadas y el Señor nos hizo en eso. Y el Señor nos conoce, por lo tanto, los mandamientos Él los entrega de tal manera que son bendición para nosotros, porque Él sabe qué es lo mejor para nuestras vidas. Durante la Revolución Francesa, el ateo François-Marie Arouet, no sé si se pronuncia así, chamullé así, pero full, que mejor conocido como Voltaire, él declaró: si se quiere acabar con el cristianismo, se tiene que abolir el día domingo. Así, suave. Si se quiere acabar con el cristianismo, se tiene que abolir el día domingo. Entonces, siguiendo el concepto de Voltaire, la Revolución Francesa toma la decisión de rehacer la semana. Y la semana ya no era de 7 días durante la Revolución. También, de hecho, en el año 1792 se establece la semana con 10 días laborales. 10 días. Los obreros no podían con ese calendario, las personas terminaban fatigadas, pero le apuesto que Voltaire estaba sentadito y pasándolo bien. Y fatigados por los días de descanso, la Revolución Francesa produjo económicamente mucho menos que lo que producía antes con una semana normal de 7 días. Y posteriormente se trató otra vez en Rusia de alargar la semana, hasta que la Revolución Rusa fue un poquito más consecuente, ¿sí? De 10 a 9, 24 horas menos. Así son estos revolucionarios. Entonces, un científico social dijo: observemos que el domingo cristiano, aunque sea por trabajo o por higiene para el hombre, observémoslo como tal y no lo observemos por la religión, porque es bueno a causa de la higiene. Dios, que nos conoce y que nos hizo a su imagen y semejanza, supo darnos lo que necesitábamos. 6 días de trabajo haremos toda la obra, más el 7º día es de reposo para Jehová el Señor. Este día fue hecho para la bendición de nosotros, porque Dios nos conoce. Y es de esa manera que Cristo afirma. Sammy, disculpa. Es de esta manera que Jesús aclara y dice: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre fue hecho por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Hay bendición en este día de descanso para nosotros. El Señor conoce nuestros cuerpos, nuestras capacidades, nuestra energía, nuestra mentalidad, nuestra vitalidad.
Y el Señor entonces lo crea para bendición en favor nuestro, en nuestro descanso. Por lo tanto, el sábado fue hecho para bendición y ayuda del hombre y no para buscar una ocasión de condenarnos por no respetarlo. Pero no solamente el día de reposo fue hecho para nuestra bendición, sino que fue hecho para apartarlo para Jehová. No hay duda de que la comodidad más preciosa que Dios nos da es el tiempo. Tiempo para dormir, tiempo para trabajar, tiempo para adorar, tiempo para la esposa, para los hijos, etcétera, etcétera. Así lo declara Eclesiastés. Hay ocasiones en que quisiéramos que el día tuviese 36 horas, pero no es así. Tanto el presidente de la República como un lustrador de zapatos se gozan por tener 24 horas en el día. Nadie tiene ventaja sobre el otro. Nadie puede decir, a mí me faltaron horas en el día. Lo que importa es cómo nosotros administramos esas horas que Dios nos obsequia. Dios creó el séptimo día para cambiarnos la rutina completamente de la semana. Con ese cambio vendría la reposición de nuestras fuerzas físicas y mentales. Y además, un fortalecimiento íntimo en la relación que nosotros, sus hijos, tengamos con Él. El séptimo día, dice la Escritura, es reposo para Jehová tu Dios. No es un descanso simplemente para ti. Es un reposo para Jehová tu Dios. El reposo físico y la adoración no están en conflicto. Podemos reposar, descansar y a la vez venir en conjunto y en comunidad a adorar al Señor. El rey David en el Salmo 27 dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Posteriormente en el Salmo 23 dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Reconocemos que normalmente este texto se interpreta como el descanso eterno, pero creo que cuando David está escribiendo esto no está pensando en el cielo. Habla de la hora, habla del presente, habla del deleite en la presencia de Dios. Pero imagínense un rey que esté todos los días adorando en el templo. David tenía trabajo, David tenía mucho que hacer. Le era imposible dejar sus responsabilidades y su trono para estar todos los días en el templo contemplando a Dios. Así que las palabras tienen otro sentido. Y es que la casa de Jehová está donde quiera que un hijo de Dios está, sin pensar simplemente en el templo físico. Y es por eso que somos templos del Dios viviente. Y erradamente pensamos que Dios a veces se encuentra en un edificio y ahí se queda encerrado para nuestra próxima visita. Por lo tanto, debemos pensar que el rey David, cuando está diciendo esto, está diciendo que está meditando y reposando su mente en Dios también a medida de cada trabajo que hace. No solamente pensando en el día de reposo. No es en un edificio que la vida de un creyente se encuentra realizada, sino la vida realizada del creyente se encuentra en todas las horas del día, donde esas horas están dedicadas al Señor. Pero también
el Señor decidió apartarnos un día porque sabe quiénes somos nosotros. Y sabe que sin ese día nosotros no nos íbamos a juntar para adorarle como su pueblo. Dios nos provee este día para que nosotros suspendamos todo lo que tenemos que hacer a fin de tener tiempo para contemplar la hermosura de nuestro Señor. Es de esa manera que debemos vivir el día de reposo, en gratitud por el descanso, pero en deleite de meditar en el Señor. Es en este día en el cual nosotros adoramos a Dios por tantas bendiciones que Él nos ha entregado a nuestras vidas por medio del trabajo. A través de la reunión en el colegio de nuestros hijos, a través de cada cosa que hemos hecho en la semana. Este día es apartado para que nosotros miremos hacia atrás y digamos al Señor: alabado seas porque tu obra ha sido maravillosamente buena, hecha en mí, hecha en mi familia. Es de esta manera que Dios mira este día de descanso. El día que nos juntamos a adorar al Señor es un día en el cual nosotros reflejamos cómo hemos vivido en adoración durante la semana. Es imposible vivir alejado de Dios 6 días y venir el séptimo a adorar como si nada pasara. Ahí no hay un día de reposo realmente dedicado para Jehová. El día de reposo es un día en el cual se adora al Señor porque es un reflejo de cómo a Dios se le adora en todas las labores diarias que nosotros hacemos. Porque es imposible tener un día santo si los demás días se viven de una manera incoherente, alejados de la voluntad de Dios. Ese día santo ha de ser un reflejo de cuán glorificado es Dios en la vida de cada uno de nosotros durante la semana. Ya que Él ha determinado incluso que todos los días y que vivimos para su gloria. Este día es una manifestación clara de cuánta gloria se le da a Dios durante la semana. Usted viene a adorar agradecido por cuán bueno ha sido Dios durante la semana. Usted puede mirar los días de la semana y contemplar la gloria de Dios, contemplar su obra. Y es por eso que este mandamiento no es solamente para bendición del hombre, ni es solamente un mandamiento en el cual uno aparta un día para el Señor, sino que también es un mandamiento que es perpetuo y dura para siempre. Génesis 2 dice lo siguiente, del 1 al 4: así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Esta es la historia de la creación de los cielos y la tierra. Leí de la NBI, pero se entendió. El Señor acabó la obra y santificó el séptimo día. ¿No en Éxodo 20? Lo santificó desde la creación, desde que creó a Adán y Eva. A estas dos personas, este día es santo, es perpetuo. No es un mandamiento simplemente para establecer ceremonias o el culto, por así decirlo. Es una visión absolutamente equivocada, porque en Génesis 2 Dios no está hablando de ninguna ceremonia.
Hay leyes ceremoniales y hay leyes morales que son eternas. Y esta ley de santificar el día de reposo es una ley moral. Por lo tanto es eterna. En la cual Dios nos enseña que Él descansa para mirar y deleitarse en esa hermosa creación que Él hizo durante 6 días. Eso es lo que Dios hace. Y santifica ahí ese 7º día. Es de esa manera que nosotros debemos ver el día de reposo. Por lo tanto, el llamado que Dios le hace al pueblo de guardar el 7º día no tiene que ver con que a Dios se le haya ocurrido en Éxodo sin tener una intención profunda para guardar ese día y que se le ocurrió así de la nada, sino que tiene que ver principalmente en que nosotros debemos hacer lo que hace nuestro Maestro. Y ¿quién es nuestro Maestro? Es nuestro Dios, y nuestro Dios dejó de hacer su obra durante un día y se deleitó en lo que había hecho. Hermano, deleítese en el Señor hoy día pensando en lo que pudo hacer durante la semana. ¿Fue buena su obra durante la semana? Si fue más o menos, arrepiéntase. Si fue buena obra, deleítese en la oportunidad maravillosa que Dios le dio de poder trabajar durante estos 6 días. Por lo tanto, hay bases bíblicas suficientes. No se puede decir que ya estamos en un nuevo pacto, así que esto no importa y no interesa. Su pueblo debe apartar este día para la adoración a Él, descansar de toda su obra, porque la Biblia no nos presenta ningún sustento para creer otra cosa, ya que este día santo existe desde la creación. Y es aún más importante esto, porque claramente cuando comienza el versículo 8 de Éxodo 20, el Señor no le dice que le manda a guardar este día. El Señor le está diciendo, literalmente, acuérdate. Dios ya lo había establecido. Y solamente a través de estos 10 mandamientos, este 4º mandamiento estaba haciendo un recordatorio de lo que Dios había determinado desde la creación. ¿Dónde comenzó el 7º día? No comenzó aquí en Éxodo 20. El descanso para la adoración a Dios no comenzó ahí, comenzó en Génesis, estaba en su propósito establecido desde que Dios creó. El pueblo de Dios ya lo conocía, si no Dios no diría recuérdalo, acuérdate. Acuérdate de lo que yo ya santifiqué, porque tú eres mi pueblo y debes santificarlo. Porque yo lo santifiqué. Debes guardarlo para mí. Porque yo lo santifiqué. Y porque tú lo guardas, va a ser de bendición para ti. Esa es la lógica suficiente de este 4º mandamiento. Es una norma establecida, preexistente y conocida por el pueblo. Este mandato no es un mandato creado para establecer ceremonias, sino que es un mandato desde la creación, un mandato divino. Por lo tanto, hermano y hermana, amigo, amiga, glorifique al Señor en este día, porque Él lo santificó. Y recuérdese una cosa, Adán y Eva fueron puestos ahí en el huerto el 6º día. ¿Sabe para qué? Para glorificar el 7º. El primer día que ellos viven es para la gloria de Dios, es para santificar el nombre de Dios. Ese es el día de deleite de Adán y Eva.
Ese ha de ser el día de deleite nuestro también. Y es por eso que nos reunimos. Dios nos conoce, que si Él no hubiese santificado ese día, nosotros no hubiéramos llegado jamás a un consenso para juntarnos a adorar al Señor. El Señor conoce nuestra mente y corazón. Y Él lo establece enseñándonos de que Él nos puso en el huerto para comenzar a Dios adorándole. Este día en el cual nosotros nos juntamos es el comienzo para adorar a Dios durante todos los días de nuestra vida. Así Dios lo propuso desde Adán y Eva, y así el Señor también lo propone para nosotros. La ley no está llena de condenación. La ley está llena de gracia, de amor, porque Él conoce nuestras capacidades, Él conoce de lo que somos capaces. Por lo tanto, nos ha regalado hasta descanso, nos ha regalado un momento cúlmine para adorarle, nos ha bendecido con este día maravilloso. Cuando usted piense que por dejar de trabajar este día domingo va a recibir menos dinero, está pensando no como que Dios fuese su sustentador, no está confiando en la providencia del Señor. Cuando pensamos en que Dios nos provee de todo lo que necesitamos, no tenemos ningún problema para dejar de trabajar y tomarnos ese día de descanso, porque no pensamos en el dinero. Pensamos y nos deleitamos y descansamos en el Dios que todo lo provee. Les invito a que descansemos juntos en el Señor durante este día y que meditemos en su palabra y que este día sea para la glorificación de nuestro Señor, por cuán bueno y maravilloso ha sido con nosotros durante la semana. Siéntese en su cuarto, cierre sus ojos y piense en esa hermosa semana que el Señor le ha regalado y glorifique al Señor por ello. Así Dios terminó su obra, miró su obra y se dio cuenta, no se dio cuenta, sino que reafirmó y dijo que todo eso era bueno. Dios se deleita en su obra y la santifica de esa manera. Que el Señor nos ayude a guardar este día de reposo, a glorificarle con todo nuestro corazón durante este día y a ser agradecidos por la hermosa semana que el Señor nos ha regalado.